Buenas tardes, soy el doctor Retamoso, médico ocupacional. El día de hoy tocaremos un tema importante como son los riesgos psicosociales en el trabajo. Siempre hemos tenido una consigna, ¿no? Como es este lema, voy a ser feliz porque es bueno para mi salud. Definitivamente el estado anímico influencia bastante en el estado de salud de una persona, pero el estado anímico va a tener muchos factores que una persona va a tener en un entorno de trabajo, en un entorno familiar y social, el cual puede repercutir también en su estado de salud. Las personas en la actualidad tienen la necesidad de trabajar, ¿no? Porque es vital el poder laborar para poder tener las condiciones mínimas necesarias. Pero a la vez este trabajo pues condiciona a de que estemos expuestos a una serie de riesgos. Estos riesgos que el día de hoy tocaremos son los riesgos psicosociales. El trabajo es inherente al ser humano y desde siempre ha formado parte de su historia, el cual mejora la calidad de vida, asumiendo roles de acuerdo a sus capacidades y competencias para cubrir la mayoría de sus necesidades básicas. Este trabajo permitirá que una persona se desarrolle, se desenvuelva y pueda, digamos, a tener mejor condición de vida. Entonces, por lo tanto, es algo que ninguna persona va a dejar de hacerlo, ¿no? Es parte de la vida cotidiana el poder laborar o trabajar. La importancia del trabajo es, digamos, trae consigo ciertas características, ¿no? Como las personas por el trabajo pasan más tiempo de su vida, pues, en un ámbito laboral. Las personas trabajan 8 horas y a veces llegan al domicilio, pues, a horas ya altas de la noche y a veces las pocas horas que quedan son para alimentarse, hacer algunas actividades propias de la casa u otras y finalmente pues ya uno va a descansar, ¿no? A dormir. Entonces tal vez más horas despierto son las que una persona va a tener en un centro laboral y por lo tanto va a tener mayor exposición pues a todo lo que tenga que ver con un ambiente de trabajo. Cada trabajador destina un tiempo, ¿no? Como dije, a su actividad laboral y también a su vida propia, ¿no? Entonces, más de casi el 50% destina gran parte de su tiempo a la vida laboral. Y eso se ve en cualquier otro lugar, en cualquier otro ámbito, ¿no? De cualquier parte de nuestro planeta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la importancia del trabajo por el cual una persona tiene que realizarlo? Es permite a que una persona se realice personalmente, proporciona un estatus, privilegio social, es una fuente de identidad personal, tiene una función obviamente económica, ¿no? Porque nos pagan, nos dan como la parte contractual un, un sustento económico. Es una fuente de oportunidades para interaccionar y contactar con otros seres sociales. Permite desarrollar nuestras habilidades, capacidades y nuestros conocimientos adquiridos, ¿no? Y sobre todo expresar nuestras ideas. Cuando hablamos del trabajo y la salud, hablamos de que las propias condiciones del trabajo en la que las personas desarrollan sus actividades, en esa interacción pueden aparecer una serie de riesgos para la salud. Estos riesgos que en el tiempo se han convertido en algunos problemas que en ciertas personas se presentan como problemas graves o de mayor relevancia, sobre todo para nuestra actualidad, ya que estamos teniendo una globalización, un cambio bastante a la virtualidad, estamos actualmente teniendo una serie de condiciones, ¿no? Que van generando que una persona encuentre más riesgos en un ambiente laboral
que hace muchos años atrás. Entonces, estos factores de riesgo psicosocial van a tener una relación con el ambiente laboral, porque va a depender de la organización del trabajo, la realización de la tarea, el contenido de trabajo, las relaciones interpersonales, y estos van a generar la aparición de algunos factores psicosociales. Así como en un ambiente de trabajo puede haber ruido, puede haber polvo y sustancias químicas, entonces también los factores de riesgo psicosocial van a generar repercusión en nuestro estado de salud. Claro, iniciando desde el punto de vista de salud mental. Los riesgos psicosociales, digamos, más frecuentes y estudiados son el estrés, la fatiga, la carga de trabajo, burnout o e-moving o la insatisfacción laboral, ¿no? Estos son los principales riesgos que uno puede identificar en un centro de trabajo. Dentro de los riesgos laborales se incluyen, como mencioné, los riesgos psicosociales, ¿no? Como dije, puede haber distintos tipos de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y acá están justo los riesgos psicosociales, ¿no? Que antes no se le daba mucha importancia, pero se ha demostrado que estos riesgos también repercuten en la productividad, que estos riesgos repercuten en el estado de salud, pueden generar la aparición de muchas enfermedades. Pueden esta persona tener un cambio drástico en su carácter y por lo tanto generar una baja productividad, una insatisfacción laboral, faltas frecuentes a un centro de trabajo, ¿no? Porque a veces no hacemos un monitoreo psicosocial que me permita identificar si existen o no riesgos psicosociales en mi ambiente de trabajo. Y si existe esta identificación, pues también trabajar en el justamente levantar estas observaciones y poder trabajar identificando qué riesgos están generando que mis trabajadores tengan algún grado de insatisfacción. ¿Qué factores psicosociales van a generar estos riesgos? Hablamos, por ejemplo, de los que se relacionan con el contenido del trabajo, ¿no? Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido, bajo uso de pocas habilidades, alta incertidumbre, ¿no? Eso es con respecto al contenido. Los relacionados con la sobrecarga y el ritmo de trabajo. Tenemos el exceso de trabajo, ritmo elevado de trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes de finalización. Entonces, esta presión que uno puede tener eh, genera justamente estos tipos de riesgos y cambios en la parte psicológica de un trabajador. ¿Qué más? Relacionados con la organización del tiempo de trabajo. Tipo de horario, trabajo por turnos y nocturno, horarios inflexibles, jornadas largas y sin tiempo para la interacción, al teletrabajo. Entonces son otras causas que pudiesen generar también alteraciones psicosociales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el personal de turno nocturno siempre tiene un poco más de estrés que de una persona de turno normal, porque estamos trabajando ya en contra al ciclo normal donde una persona en el día trabaja y en la tarde pues pernocta, ¿no? Pero igual son actividades que se tienen que dar, pero esto también es importante analizar porque podemos hacer rotaciones de puesto de trabajo, podemos ver los horarios que no sean tan, que tengan un grado de flexibilidad, ¿no? Podemos ver que puedan tener siempre sus horarios de descanso, que se les pueda dar los horarios exactos de alimentación. Entonces, todo eso es importante analizar en un monitoreo de riesgo psicosocial. ¿Qué más? Factores de riesgo relacionados con el control sobre el trabajo.
Acá cuando existe baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control sobre la carga de trabajo, ¿no? Cuando uno está muy automatizado y uno ni siquiera puede participar en alguna decisión, en alguna mejora del proceso que uno va realizando, ¿no? Entonces, eso a veces genera también estos factores. Otro, relacionados con el ambiente y los equipos de trabajo. Cuando un ambiente tiene malas condiciones de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o excesivo ruido. Estas condiciones también generan estas alteraciones y factores de riesgo, ¿no? Entonces, yo tener un ambiente que donde hay mucho ruido o donde hay poca iluminación o donde mis equipos con los que trabajo son muy, digamos, antiguos, me genera, digamos, un ruido por su poco mantenimiento o porque me genera tal vez una condición inadecuada, pues yo voy a tener justamente estos factores que van a alterar mi estado normal de un ambiente de trabajo agradable, ¿no? Saber que los equipos que uso están obsoletos o tienen fallas o paran averiándose o suenan o tienen muchas características que me genera incomodidad, ¿no? Me genera incomodidad para, para realizar justamente estas mis actividades laborales normales, ¿no? Otro, Otros factores relacionados con la cultura organizacional. Hay mala comunicación interna en el trabajo, ¿no? La comunicación se ha perdido, es pésima entre los mismos trabajadores, bajos niveles de apoyo, falta de definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales. O sea, acá es básicamente la organización, cómo llevamos un ambiente de trabajo donde todos tengan sus roles definidos, exista un MOV, existan las capacidades en que cada área de trabajo se encargue de ciertas actividades y todos puedan tener en claro su rol, las pautas. Y eso genera un confort de trabajo. Pero si eso no sucede, si no hay una organización, entonces eso genera un disconfort. ¿Qué más? Relacionados con las relaciones interpersonales. Aislamiento físico y social, escasas relaciones con los jefes, conflictos interpersonales, la falta de apoyo social. Si yo no estoy viendo que existen conflictos en mis trabajadores, si hay grupos donde un grupo no se junta con el otro, no se hablan de la misma forma, entonces si voy a tener dividido y sectorizado mi grupo de trabajo, entonces acá no va a haber un trabajo en conjunto, no van a empujar el carro todos de la misma forma. Entonces, si no hay una buena relación entre jefe y trabajador, también. Entonces, todo eso repercute en un ambiente laboral, ¿no? Y a eso hablamos justamente de el tema de un clima laboral adecuado. ¿Qué más? Relacionados con el rol en la organización. Ambigüedad del rol, conflicto del rol, responsabilidades sobre personas. O sea, si no tengo en claro cuáles son mis roles en el trabajo, si tengo conflicto y nadie me disipa esos conflictos, si mis responsabilidades no están claras, entonces también genera incertidumbre. Los relacionados con el desarrollo de carreras. Incertidumbre o paralización de la carrera profesional, baja o excesiva promoción, pobre remuneración. O sea, si no tengo, digamos, una línea de carrera, si sé que si yo hago bien mi trabajo, no falto, soy productivo y tal vez no existe un incremento mínimo en mi remuneración, eso también genera desaliento, ¿no? Entonces aquí son cosas que debemos evaluar y debemos mejorar en un ambiente de trabajo para poder generar un confort en el puesto de trabajo que me permita desarrollarme. Si estudié algo y lo hago muy bien y me sigo capacitando, tal vez puedo subir a un cargo y eso me permite desarrollarme, ¿no? Técnicamente.
Entonces, esa promoción que uno puede generar, créeme que también genera, tal vez más que un incentivo en el sueldo, también genera un incentivo a la parte del desarrollo de una persona en un ambiente de trabajo. ¿Qué más? Los relacionados con la relación trabajo-familia. Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia bajo apoyo familiar. O sea, a veces no identificamos que una persona puede haber cambiado su forma de ser, de hablar, para discutiendo, peleando, pero no conversamos con nuestro trabajador para saber si algo está sucediendo en la familia, si algo está sucediendo en el entorno familiar que está generando distracción, conflictos psicológicos en la mente de esta persona y por lo tanto no está normal, por lo tanto tiene, digamos, una distracción que no le permite ser productivo, ¿no? Que no le permite concentrarse. Tal vez no tiene el apoyo adecuado de la familia, ¿no? Para venir a laborar con el tema de la alimentación, tiene que estar comprando el menú, tal vez. Y así, pudiésemos citar distintas características de problemas familiares, pero si tal vez uno no identifica qué le pasa a su trabajador, si no tiene 5 minutos para conversar con este trabajador, no te vas a enterar. Tal vez él necesitaba solo un consejo, solo un soporte emocional y esta persona puede tal vez tener otra forma de respuesta, ¿no? A sus problemas. Entonces eso también implica responsabilidad que el área de recursos humanos y administrativa pueda chequear, ¿no? Si alguno de sus trabajadores presenta esta situación. Y eso se realiza mediante el monitoreo psicosocial. Otro, los relacionados con la seguridad contractual, o sea, el trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre del futuro laboral, insuficiente remuneración, todo lo que tenga que ver con remuneración, tal vez el no tener una estabilidad laboral también repercute en mi productividad, repercute en mi forma de ser. Definitivamente que uno que tiene, digamos, un contrato temporal, le corresponde demostrar que hace bien su trabajo y todo para recibir esa promoción y tal vez pasar a un trabajo más estable, ¿no? Pero sí, cuando ya te encuentras desde un punto de vista, digamos, donde solo eres temporal, a veces sientes o percibes pues que no te sientes estable, no te sientes seguro y eso no te da la seguridad muchas veces, ¿no? De poder hacer y rendir en la medida que uno desea hacerlo. Muy bien. Con los cambios que se han producido en el ámbito político, socioeconómico, cultural o tecnológico, y más concretamente con este fenómeno de la globalización, han aparecido nuevos contextos laborales que tienen mucha alta probabilidad de dañar nuestra salud mental, física y social, ¿no? De algún trabajador de una forma importante, tal vez más en algunos que otros, ¿no? El que una persona se adapte al estrés, a todos los riesgos psicosociales, va a ser muy distinto entre persona y persona. Es lo mismo que una persona le puede dar un evento gripal y le pueda durar 3 4 días y tal vez a una persona el mismo virus gripal puede generarle un problema de 7 a 10 días. En los riesgos psicosociales también son lo mismo. Hay personas que se adaptan mejor o saben sobrellevar estos riesgos y hay otras personas que terminan justamente siendo agobiados y se sienten pues derrotados por la aparición de estos riesgos y consumiendo toda la parte psicológica y llevándolos a enfermedades físicas. Los riesgos psicosociales o estos riesgos nuevos o emergentes que se están suscitando son el burnout, el mobbing, el conflicto trabajo-familia, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, la inseguridad en el empleo y el trabajo emocional, que vamos a conversar cada uno en detalle. El burnout es un síndrome que aparece como una respuesta al estrés laboral prolongado. Nosotros siempre vamos a tener un grado de estrés en la vida, que eso es normal y es necesario para no estar aletargados, para no estar, digamos, como dormidos, ¿no? Necesitamos tener un grado de estrés para estar activos, para estar pensando, para estar organizando nuestra vida. Pero cuando ya este estrés
supera el límite normal, cuando este estrés tiene un grado muy alto, lo que genera ya es una alteración psicológica, ¿no? Y si este estrés es de forma crónica, se va presentando todos los días por una cantidad de meses y quién sabe por años, va a generar que ya nuestro organismo supere su barrera de protección y por lo tanto ya le genera trastornos psicológicos, ¿no? Ya exceden nuestra capacidad de respuesta de una persona al estrés y por lo tanto termina siendo esta persona pues absorbida por este estrés y empiezan a presentarse trastornos psicológicos, trastornos físicos. Un estrés prolongado me puede llevar a enfermedades como la hipertensión, me puede llevar a gastritis, úlcera, parálisis facial, migraña y así pudiésemos citar una serie de enfermedades físicas. Pero esto es a consecuencia de un estrés crónico, ¿no? Que uno no puede manejar. Entonces, esta es una característica de que una persona esté sujeta y siempre esté, digamos, a la merced de tener un estrés crónico, que no fue identificado en tu centro de trabajo, que nadie vio, que tampoco la persona pudo expresar y manifestar que estaba siendo digamos, dañado en cierta parte, ¿no? Por un estrés crónico, ¿no? Entonces, todo esto se detecta, pues, con una evaluación psicosocial. El moving es el acoso laboral o el acoso moral en el trabajo, también conocido como el moving, ¿no? Este moving o acoso laboral es una situación en la que un trabajador o un grupo de trabajadores realizan una serie de acciones violentas, y no solo violento porque es algo físico, le vas a golpear, sino hasta acciones psicológicas en la cual ya a una persona le toman pues de punto, ¿no? Y justamente utilizan ya sea la forma física, la forma psicológica, solo verbal, acciones hasta de solo mirar, de expresarse. Todo eso puede generar una carga emocional a tal extremo que el afectado pues termina teniendo alteraciones psicológicas, ¿no? Entonces, el que una persona, por ejemplo, sea subida de peso y hagan comentarios inapropiados, que de falta de respeto, y todo eso sumado todos los días, las bromas innecesarias, los chistes fuera de lugar, podrían generar que esta persona pues termine con depresión, que termine hasta con intentos de suicidio. Entonces esto también se convierte en un riesgo psicosocial. La violencia en el trabajo. Bueno, la violencia en el trabajo casi mayormente se da de preferencia un poco más en el sexo masculino, ¿no? Cuando a veces un jefe inmediato pues excede y usa justamente el cargo, la posición para a veces sobrepasar los límites de la normalidad y poder ejercer algún grado de violencia, empujar, jalonear, ningunear o sobre todo realizar algún contacto físico que no vaya de acuerdo con la normalidad de un ambiente de trabajo, ¿no? Todo comportamiento o suceso indeseado o indeseable por la que una persona es herida, vejada, amenazada o humillada como consecuencia de su trabajo que realiza es considerado una violencia en el trabajo. No solo proviene de compañeros o superiores en el propio lugar de trabajo, sino que también puede provenir hasta de los clientes, de las personas que vienen al centro laboral, de visitas y que no están relacionadas con el propio trabajo, ¿no? Entonces todo eso también repercute en la parte psicológica de un trabajador. El acoso sexual en el trabajo, esto, bueno, en mayor frecuencia se identifica entre el sexo masculino que realiza contra el sexo femenino, y sucede pues que también aquí
digamos, el acosador siempre tiende a ser pues de un cargo más alto, aprovecha esa oportunidad y realiza algún acoso sexual, ¿no? Que no necesariamente pues es tocando, puede ser hasta desde la forma de cómo uno ve a una persona, cómo se dirige, cómo trabaja con esa persona y cómo coordina, es que la otra persona pueda sentirse o no acosada. Definitivamente que todo comportamiento de naturaleza sexual desarrollado en un ambiente de trabajo atentan contra la dignidad de una persona, ya sea mujer o varón, y que se puede utilizar casi siempre utilizando el cargo superior o otros compañeros, ¿no? Que para esta persona percibe que son ofensivos y no son deseados, ¿no? Y que este objeto de estas acciones crea un ambiente de trabajo hostil y desagradable, pues, ¿no? Saber que mi jefe me toca las piernas, me toca la espalda de una forma inadecuada, pues ya no te genera un grado de tranquilidad y satisfacción el yo ir a trabajar. Saber que mis compañeros pues se juegan de una forma inapropiada eh, que tiene una connotación sexual, pues genera que hasta uno no tenga las ganas de ingresar a la puerta y entrar a tu ambiente de trabajo porque todos los días recibes ese tipo de situaciones y acciones, ¿no? Eso, como dije, está penado, ahora en la actualidad ya está penado, hay una normativa que avala que justamente no exista el acoso sexual en el trabajo. La inseguridad en el empleo, ¿no? La globalización, la crisis económica ha generado un alto grado de incertidumbre en el futuro de las personas y el consiguiente miedo a que puedan perder su trabajo. Este temor de perder el empleo incrementa significativamente el riesgo de tener problemas de salud, tanto físico como mental. Los trabajadores que tienen la percepción de inseguridad laboral experimentan un grado de estrés, ¿no? Por la anticipación a los problemas asociados a la pérdida de un trabajo. Entonces, esta inseguridad definitivamente termina aniquilando psicológicamente a una persona porque sabe pues que un trabajo te permite estudiar, pagar tus necesidades básicas, y el saber y estar en esta incertidumbre que no te van a renovar el trabajo, el empleo, pues conlleva a que una persona pueda tener muchos trastornos psicológicos, ¿no? Y estos llevarte a trastornos físicos. Desequilibrio entre la vida laboral y familiar es la dificultad que existe para justamente generar una combinación entre el ambiente laboral y el ámbito doméstico o familiar. Muchos mencionan de que tus problemas familiares se quedan de la puerta hacia afuera. Eso a veces es difícil, no se puede dar, ¿no? Si tienes un problema familiar, tú vas a ingresar a un centro laboral con tu mente, con ese problema familiar. Lo que quieres es adaptarse, saber controlar, saber manejar la situación para poder justamente sobrellevar este estrés que uno está teniendo por un tema familiar y saber que tiene su momento y el lugar donde uno tendrá que dedicarse a actuar al respecto. Pero si uno no sabe manejar este grado de estrés familiar, pues puede conllevar hasta accidentes laborales, la distracción, puede generar muchos problemas, ¿no? Hasta la pérdida de una vida. Entonces es necesario identificar si también una persona está teniendo estos cambios que no le permiten ser una persona productiva y que no le permiten desarrollar un ambiente de trabajo adecuado. El trabajo emocional consiste en el autocontrol de las emociones positivas y negativas, especialmente de estas últimas, que se derivan de la existencia de las normas organizacionales, ¿no? Sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto.
y que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de objetivos organizacionales. Entonces aquí el autocontrol, el cómo uno maneja sus emociones, ¿no? También repercute en la psicología de una misma persona, ¿no? En la propia psicología de una persona, ya que lo que queremos al manejar nuestras emociones es generar definitivamente una satisfacción del cliente, de mis superiores, ¿no? Entonces, este grado de manejo emocional también es necesario. Hay muchas veces que las empresas contratan a un psicólogo justamente para hacer la evaluación primero de los riesgos psicosociales, y se identifica como un riesgo el tema de que las personas no manejan sus emociones, pues el psicólogo programa algunas rutinas de charlas, programa algunas dinámicas, algunos, digamos, organizan algunas actividades que te enseñan a manejar las emociones, ¿no? Y esto es importante porque a veces tú en una discusión con un cliente terminas justamente malogrando tu día de trabajo. Pero el saber manejar estas emociones te permite también poder controlar tus emociones propias, las emociones generadas por problemas familiares, sociales y otros, ¿no? Entonces también es importante ver el tema del manejo emocional. Algunas reflexiones. Como decíamos al principio, la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos trabajando, ¿no? Más de 8 horas, quién sabe, en un ambiente de trabajo, de forma que este trabajo se ha convertido en un elemento central sobre la que gira nuestras vidas, y no podemos dejar de trabajar porque no es necesario para vivir. Entonces, aquí debemos generar que las personas tengan un grado de autonomía, que exista una cooperación y apoyo entre los compañeros de trabajo, que exista reconocimiento de los jefes inmediatos, de los jefes, de los gerentes hacia sus trabajadores, generar una organización y estructura de los puestos de trabajo, de las áreas de trabajo, que exista la innovación que permita que las personas puedan, quién sabe, brindar algunas recomendaciones de cómo uno puede mejorar las actividades laborales, ¿no?, que le compete hacer, que exista más transparencia y equidad entre los trabajadores, que exista motivación y que haya un buen liderazgo para que todo esto se ejecute, ¿no? ¿Qué otras medidas preventivas podemos aplicar? ¿No? El apoyo entre los trabajadores y sus superiores en la realización de tareas, por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? A través, por ejemplo, de eliminar el trabajo pautado, ¿no? Tal vez realizar nuevas estructuras de realizar un trabajo de distintas formas, ¿no? ¿Qué más? Promocionar la autonomía de los trabajadores, por ejemplo, potenciando la participación de ellos en la toma de algunas decisiones que se relacionan al método, ¿no?, de trabajo. Garantizar el respeto y el trato justo hacia las personas, eso reduce y elimina la exposición a la baja estima que uno puede tener, ¿no? Entonces siempre el trato justo tiene que darse en todos los ambientes de trabajo. Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo. Si tenemos la posibilidad de que una persona que demuestra su trabajo sea promovida a tener un trabajo estable y ingresar a la planilla, eso te genera motivación, ¿no? Proporcionar toda la información necesaria y adecuada y a tiempo, ¿no? Eso puede reducir y elimina la exposición a la baja previsibilidad. Esto nos da una mejor respuesta de un trabajador cuando se le brinda mayor información, se le capacita, ¿no? ¿Qué más? Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar personas de forma saludable. Eso reduce y elimina la exposición a la baja calidad de liderazgo. Tener un buen líder, un buen jefe de área, conlleva a que exista una armonía en el área de trabajo. Este líder es la persona quien
demuestra con acciones y actos que un ambiente de trabajo, que un área de trabajo puede llevarse de la forma más adecuada, ¿no? Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo, si hay alguna flexibilidad en la medida posible, ¿no? De los horarios que permitan que las personas puedan tener tal vez algún tiempo adicional para compartir con su familia, quién sabe, generar algunos espacios también donde exista la mezcla de tal vez la familia con el ambiente laboral, algunas reuniones, algunas, digamos, alguna facilidad de quién sabe, una distracción grupal o quién sabe, tal vez alguna forma de motivar que una persona pueda llevar a su familia, quién sabe, la Navidad, algunas fechas específicas, aniversario, ¿no? Y así esa mezcla de poder tener también el contacto con la familia te genera un confort laboral, ¿no? Y adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada. O sea, procuremos que el objetivo de un trabajo se coordine y se ejecute en el tiempo que uno está trabajando, ¿no? O sea, generar una actividad y que sabemos que se va a poder ejecutar, ¿no? En sus horas de trabajo, pues permite que la persona termine su día de trabajo y terminó su objetivo, ¿no? Entonces como que le genera satisfacción de haberlo hecho. Entonces, esa exigencia inadecuada, ¿no? Sabiendo que no va a acabar en un día de trabajo lo exigido, pues genera insatisfacción, estrés, ¿no? Y eso al final no trae mayor beneficio. Entonces, nuestra empresa es nuestra segunda familia. Como dije, estamos mucho tiempo en la empresa y lo que nos queda es justamente conocer más a esta empresa, conocer más la parte interna de nuestros trabajadores. Entonces les invito a poder realizar un monitoreo psicosocial, les invito a que puedan conocer un poco más la parte psicológica de sus trabajadores y se darán cuenta que podrán tal vez conocer algunos riesgos de los cuales hemos mencionado y así podrán actuar en digamos, en la medida que podrán mejorar algunos de estos riesgos, eliminarlos, reducirlos, ¿no? Entonces, esta invitación se da para todos los ámbitos laborales porque todos estos riesgos se dan en todos los sectores industriales. Muy bien, creo que espero les haya agradado esta capacitación. Por mi parte será hasta otra próxima oportunidad y no se olviden de desarrollar su evaluación de esta capacitación, la cual encontrarán el link en la parte inferior de este video. Por mi parte eso es todo. Muy buenas tardes.